Muy buenos días, nos da muchísimo gusto ver esta conferencia y compartir con ustedes este mensaje tan impactante que va a sacudir las conciencias y nos va sobre todo a hacer recapacitar acerca de qué corta es la vida y qué importante es para nosotros enfocarnos verdaderamente hacia lo que vale la pena. Porque si tú me preguntas cuál es el tesoro más grande que Dios nos ha dado, es la familia. Y la familia es el tesoro más grande que tenemos, nuestra esposa, nuestros hijos, y todo lo demás es completamente secundario. En esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un anuncio que ha puesto y ha sacudido la mayor parte de las naciones, principalmente a más de 22 millones de árabes, al declarar que Jerusalén es la capital del Estado de Israel y que la embajada que se encuentra actualmente en Tel Aviv, como las embajadas de más de 86 naciones que en 1986 fueron sacadas de Jerusalén, va a volver otra vez a establecerse en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es la ciudad más conquistada de la historia y es la raíz de tres de las más grandes religiones del mundo entero, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam. El islam reclama Jerusalén como su capital. Mahmoud Abbas, el presidente de Hamas y de la Franja Palestina, acaba de declarar. Vamos a pedir silencio con los celulares. Y estamos tratando de poder compartir con ustedes la importancia que tiene estas declaraciones. Porque acaban de declarar, ¿verdad?, que pues no, Jerusalén no es la capital de Israel, es la capital de los palestinos. Aun cuando los palestinos comenzaron a existir en 1962, porque no hay tal cosa como una raíz de palestinos, ni tampoco un trasfondo, ni una nación, sino que en 1962 un hombre llamado Yasser Arafat fundó la Organización para la Liberación de Palestina, y los palestinos simplemente son los árabes que antes de 1948, lo cual voy a desarrollar un poco más tarde, estuvieron ocupando durante casi 1500 años, cuando estuvieron en el exilio de los judíos, y reclaman a ellos, aun cuando el libro sagrado del Corán no menciona Jerusalén una sola vez. ¿Cuál es el problema que nos encontramos actualmente? El mundo va a estallar una guerra tremenda de acuerdo al libro que tengo en mis manos, que se llama la Biblia. Este libro contiene los registros más antiguos de física, de genética, de química, de biología, de arqueología, de antropología, de literatura, de poesía y de cualquier disciplina académica que tú me quieras mencionar. Durante estos 40 años que tenemos compartiendo este mensaje, en septiembre de este año cumplimos 40 años de levantar este libro a las naciones, no he encontrado a una sola persona en la mayor parte de las naciones donde hemos dado estas conferencias que se atreva a decirme qué libro es más importante y más grande que la Biblia. Haz esta pregunta a físicos, astrofísicos, ateos, agnósticos, políticos, deportistas, artistas, y la persona que se atreva a decir que hay un libro mejor que la Biblia no sabe lo que está diciendo o ignora profundamente el contenido de este compendio de 66 libros que nos dan realmente las respuestas que nunca la ciencia nos va a responder. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? La ciencia no puede decirnos de dónde venimos, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces la ciencia especula, teoriza, tienen hipótesis, como la teoría del Big Bang, pues parece que fue un accidente, y el colmo es, ¿verdad?, asegurar y repetir la mentira de hace más de un siglo, que venimos de chita, que somos la selección natural de los animales o especies más evolucionadas, cuando no existe, damas y caballeros, señores maestros de la escuela, una sola evidencia científica de una mutación a otra mutación.
¿Pero por qué se enseña esto? Simplemente porque no hay manera de descubrir de dónde venimos, ni cuál es el origen del universo, ni cuál es el destino del ser humano, porque somos hombres imperfectos, somos una raza caída. Entonces necesitábamos la revelación de Dios, que Él bajara a este mundo hace 2000 años, que muriera en una cruz, que fuera enterrado y que fuera resucitado a los 3 días, para que pudiéramos nosotros tener la certeza inequívoca de que hay vida después de la vida y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Realmente estamos viviendo, de acuerdo a la Biblia, la recta final, la última generación. ¿Qué tan cerca nos encontramos de nuestra propia autodestrucción? Porque el diagnóstico que Dios hace de la raza humana en la Biblia es exactamente como la raza humana se ha comportado en los últimos 6000 años que tenemos de historia. ¿Podemos nosotros mencionar señales que realmente nos encontramos en la última generación? ¿Qué diferencia tiene la Biblia del Tripitaka de Buda, de los Vedas, de los persas, del Islam, del Corán y de los tantos libros sagrados que existen? Es increíble las evidencias proféticas con una exactitud del 100% que la Biblia nos ofrece. Es el primer libro que fue impreso en la imprenta de Gutenberg, la Biblia. Es el libro más traducido a más idiomas, a más lenguajes y a más dialectos que cualquier otro volumen de literatura. Y es el libro que nos ofrece realmente la esperanza que nosotros tenemos y que tú puedes tener esta mañana, que si tú mueres algún día, tú puedes volver a vivir eternamente con el Hijo de Dios. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, a Cristo se le acercaron los discípulos hace 2000 años, haciéndoles 3 preguntas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, versículo 3, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, ¿qué señal habrá del fin del mundo? Respondiendo Jesús, les dijo, miren que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, o sea, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Cuando Jesús menciona que una de las señales del mundo era cuando las naciones del mundo se enfrascaran o se involucraran en una guerra mundial, durante toda la época del ser humano, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, en los 6000 años de historia que tenemos, damas y caballeros, solamente hemos visto 25 años de paz. 25 años de paz, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Estocolmo, Suecia, que el ser humano ha vivido en paz. Toda la historia del ser humano son guerras. Desde que Caín asesina a su hermano Abel con una mandíbula de un burro. Desde entonces el ser humano es un ser humano contra el otro, blancos contra amarillos, negros contra blancos, católicos contra protestantes, etcétera, etcétera. Es una guerra étnica, un racismo entre nosotros impresionante por la maldad que existe dentro del corazón y el egoísmo de hacernos creer que somos superiores a los demás. Esto es importante porque fue hasta 1914, cuando por primera vez, aun cuando siempre ha habido guerras, hasta el siglo XX, en 1914, se enfrascan nación contra nación y tenemos 4 años de la Primera Guerra Mundial. 1917, Nikolai Lenin comienza a hacer la revolución bolchevique comunista, entramos 20 años casi después a la Segunda Guerra Mundial y podríamos decir que a partir del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial, la raza humana o la historia humana ha entrado en la recta final que terminará antes de que este siglo culmine.
Esto es importante porque al mismo tiempo que en el siglo XX fueron 2 guerras mundiales, el siglo XX es el siglo donde más conocimiento el ser humano ha obtenido, lo cual se profetizó hace 2500 años en un libro del profeta hebreo que se llama Daniel. Hace 2500 años, en el capítulo 12 de este profeta hebreo, en el versículo 4, escuchen lo que él recibió como revelación. Y le dijo así un ángel de Dios: Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Veamos nosotros a continuación, damas y caballeros, que de acuerdo a esta profecía, hace 2500 años se cerró o se le puso un candado y el ángel le dijo a Daniel: Daniel, la revelación que te estoy dando van a pasar 2600 años aproximadamente, y hasta el tiempo del fin la humanidad va a comprender lo que te acabo de revelar hace 2600 años. Veamos a continuación que desde Adán y Eva, damas y caballeros, saltamos del burro al motor de gasolina hasta el siglo XX. Lo que no se descubrió en casi 5500 años o más, se descubrió en menos de 50 años. 1892, los hermanos Bouguer manejan el motor de gasolina. En 1905, Henry Ford, en un carro modelo T, comienza a circular a 25 kilómetros por hora. 1903, los hermanos Wheelwright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, el doctor Oppenheimer y Enrico Fermi, italianos y alemanes respectivamente, se unen para desarrollar el proyecto Manhattan, para comenzar a bombardear el uranio 235 y fisionarlo y producir la primera fisión nuclear de la historia, fabricando las primeras bombas atómicas. 1954 es botado el primer submarino de energía nuclear en Estados Unidos. 1957 se lanza el primer satélite por Rusia. 1973 es puesta en órbita la primera plataforma espacial. 1969 el hombre llega a la luna. 1975 se produce la primera PC. 1983 los primeros teléfonos celulares y 1991 se desarrolla la red de Internet. Damas y caballeros, desde los 90 a nuestros días, ya qué cosa nos sorprende en la época cibernética en la que estamos nosotros viviendo. Escuchen esto: en el siglo XX se inventaron los focos, la aspirina, los plásticos, la insulina, la televisión, el radio, los trasplantes, el chip de silicio, el rayo láser, el refrigerador, el cine, la píldora anticonceptiva, la lavadora, los teléfonos celulares, el iPhone, el iPad, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué fue hasta el siglo XX que el hombre alcanzó este desarrollo tecnológico y científico que durante los siglos anteriores jamás se había logrado? La respuesta es muy sencilla: para que Dios nos pudiera advertir que nos comencemos a preparar para su venida. Dice la Biblia en la primera carta a los tesalonicenses: porque no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, y no somos de la noche ni de las tinieblas. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque no nos ha puesto Dios para la ira ni para el juicio que viene sobre el mundo. Antes de que Cristo regrese, la Biblia establece, millones de personas vamos a desaparecer en lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Y va a llegar un día en que vas a voltear y tu esposa no está en tu cama, no se fue con el lechero. Y tus hijos desaparecieron o tu esposo desapareció. Todos los millones de niños en los hospitales van a desaparecer y van a comenzar el mundo a producir una confusión en los medios de comunicación. Pilotos se van a estrellar porque desaparecieron los pilotos, accidentes múltiples en las carreteras. ¿Y qué creen ustedes que va el mundo a comenzar a responder ante la desaparición de millones de personas? Se los llevaron los ovnis. Y esto es algo muy claro, que desde 1946, la aparición
del fenómeno ovni ha tenido lugar con más frecuencia, preparando el mundo para una venida de una forma sobrenatural de supuestos extraterrestres. Y que la Biblia nos muestra que no son extraterrestres, ni marcianos, ni jupiterianos, ni plutonianos, son ángeles caídos, bajo la agencia de un querubín llamado Lucifer, que después se le puso el nombre de Satanás, que significa el adversario, y después se le llamó el diablo, que significa el acusador. Estamos rodeados de un mundo de maldad, donde hay influencia y energías poderosas sobre los seres humanos para volvernos locos, para abortar la misión que tenemos en este mundo, para hacernos creer que venimos de los animales y que no somos agentes morales responsables de nuestras acciones. Es un mundo completamente dominado, en el cual, cuando conocemos la verdad, Jesús dijo, la verdad te hará libre. Y no es hasta que conoces la verdad en Jesucristo que tu mente será engañada e irás de botella en botella, de mujer en mujer, de negocio en negocio, de filosofía en filosofía, cienciología, que el Calimán, y que la cientología, y que esto y el otro, y que la dianética, etcétera, etcétera. Y el mundo está perdido y se siguen oyendo las palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras del Hijo de Dios. Dios quiere que nosotros sepamos que el conocimiento que el hombre ha adquirido en el último siglo ha sido una de las señales principales de que nos encontramos al final de la historia. Pero lo más irónico de esto es que en el siglo XX, donde más conocimiento científico y más avances tecnológicos el hombre alcanzó, escuchen esto, es el siglo donde más ateos surgieron. Antes del siglo XX, Blaise Pascal, astrofísico francés, cristiano; Isaac Newton, el que descubrió las leyes de la gravitación, cristiano; Einstein confesó que él creía en Dios; Louis Pasteur, Kepler y todos estos científicos, Galileo Galilei, que casi la Iglesia Católica lo crucifica por decir que el Sol no circulaba la Tierra, sino que es la Tierra la que circula alrededor del Sol, eran cristianos. ¿Qué pasó en el siglo XX? Que el conocimiento nos ensoberbeció. Sigmund Freud, ateo; Carlos Marx, ateo; Carlos Darwin renegó de su cristianismo; Friedrich Nietzsche, el padre del nazismo, del comunismo y del fascismo, ateo, el que proclamó que Dios está muerto; Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, en 1990, que muere cuando escribe su libro El muro y la náusea, diciéndole a su hija: hija, he tratado de poder pelear contra un Dios que no existe, es incongruente mi filosofía, porque he descubierto que filosóficamente es insostenible mi ateísmo. Y así tenemos a Carlos Sagan, el astrofísico también ateo, que dijo, pues no hay nada en este mundo más que lo que podamos, el propósito que le podamos dar a nosotros. Pero vino una sorpresa impresionante en 1954, cuando el doctor Crick y el doctor Watson, norteamericanos, les dan el premio Nobel de Medicina por descubrir el ácido desoxirribonucleico, conocido como el ADN. Cuando el hombre comienza a involucrarse en descubrir que en los billones de células que el cuerpo humano tiene, tenemos cromosomas con genes dentro, con el ADN, o sea, con un programa, con información, los ateos, el 62% de los ateos, desde el año 2005 al año 2012, en 7 años, se convirtieron a la Biblia. Viendo que era imposible seguir sosteniendo que somos el resultado de una evolución y que es imposible biológicamente, la primera y la segunda ley de la termodinámica, físicamente la de la entropía, niega completamente la evolución y químicamente también. Y ahora genéticamente nos demuestra la genética que es imposible que el ADN de un chango lo tenga el ser humano, o el camello, o el de un león, o el del león un tigre, o el de un perro un gato. ¿Por qué? Porque esta es la información que Dios puso en cada uno de nosotros para destruir la sabiduría de los sabios y de los que se dicen ateos. Y gracias a Dios que ahora ahí está el Instituto para la Investigación de la Creación Científica en San Diego, California. El Instituto, apúntalo, para la Investigación Científica en San Diego, California, que alberga más de 1,600 científicos con doctorados que se convirtieron al cristianismo y que proclaman que la Biblia es la palabra de Dios.
y que los cielos pasarán y que jamás ninguna cosa que la Biblia se adelanta a la ciencia, ningún libro sagrado puede ni siquiera discutir con la Biblia. Vemos en segundo lugar otra señal. En 1945 se sueltan 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, 2 ciudades y un puerto de Japón, matando a más de 150,000 japoneses. Es increíble que hace 2400 años el profeta Zacarías, en el capítulo 12, capítulo 14, versículo 12, haya puesto estas palabras profetizando las consecuencias de lo que producen los rayos láser y los rayos gamma y las 500 partículas radiactivas que contiene cada bomba atómica. Escuchen Zacarías 14:12 y dice así: esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. Ni siquiera en este tiempo la pólvora se había inventado, damas y caballeros. ¿Saben ustedes que en 1942 Oppenheimer y Fermi hacen el proyecto Manhattan entre Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, para un proyecto ultra secreto denominado Manhattan o el proyecto Manhattan? Invitan a Alberto Einstein, y Alberto Einstein manda una carta al presidente de Estados Unidos diciéndole: el día que nosotros comencemos a desintegrar el átomo del elemento uranio 235, lo vamos a usar contra nosotros. Yo no quiero involucrarme en este proyecto porque tarde o temprano el hombre, cuando mete sus manos en la tecnología o mete sus manos en la genética, como se está manipulando actualmente, etcétera, etcétera, siempre se vuelve contra nosotros aquello que descubrimos por la incapacidad que el ser humano tiene para poder manejar su propia vida, su propio matrimonio, sus propios hijos, sus propios negocios y mucho menos las naciones. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, se lanza a una altura de 500 metros. La bomba atómica no explota cuando toca el suelo. La bomba atómica explota a 500 metros antes de que toque el suelo para su información. Se suelta una bomba sobre Hiroshima y esta bomba medía 3 metros y 4 toneladas de peso. Portaba uranio como material fusionable y su poder explosivo fue de 20 kilotones. Un kilotón equivale a 1 tonelada de dinamita. O sea, esta bomba, recuérdalo, tenía 20,000 toneladas de dinamita. El avión fue designado como el B-29 Enola Gay y la explosión destruyó a un radio de 13 kilómetros cuadrados del epicentro de su detonación, muriendo aproximadamente en las 2 explosiones, porque el 9 de agosto se lanzó la segunda bomba sobre Nagasaki, más de 150,000 personas. Estas son las consecuencias de la explosión. Sus cuerpos se deshicieron estando parados. Las cuencas de sus ojos se deshicieron estando parados y la lengua se les deshizo de su boca. Algo que fue anunciado 2500 años antes de que se descubriera la fisión nuclear. Ahora bien, esto no es absolutamente nada, porque en 1952 los Estados Unidos detonan la bomba de hidrógeno que acaba de detonar tu compadre Kim Jong de Corea del Norte. Nada más que sin el material fusionable nuclear en la punta. La bomba de hidrógeno tiene 1,000,000 de toneladas de dinamita. Esto fue detonado en 1958. China también detona otra bomba de hidrógeno. Ya llevamos 2. Y actualmente, en el siglo XXI que nos encontramos, existe un proyectil llamado el Mark 12A, con la fuerza explosiva de 335,000 toneladas de dinamita. Y el Titán 2 con 9 millones de toneladas de dinamita. Estamos al borde, damas y caballeros, de un holocausto nuclear en el mundo.
¿Acaso son juguetes que las naciones están acumulando para ahora en Navidad cantar Jingle Bells, Jingle Bells? Nos encontramos en el siglo XXI, con los máximos avances tecnológicos, con una época nuclear impresionante, descubrimientos científicos como la genética y la manipulación del ADN. Nos encontramos al borde y a un punto de autodestruirnos. Es increíble la autodestrucción y el ego que gobierna al ser humano. Actualmente somos la primera generación en la historia con el suficiente potencial explosivo para poder volar al mundo en un minuto. Corea del Norte, Irán y Siria han amenazado al mundo con armas nucleares, que en cualquier momento solo necesitamos a un loco, a un paranoico, a un psicótico, a un sociópata, para que pueda él, con sus múltiples desórdenes de su personalidad, estallar una bomba sin importarle las consecuencias que van a haber en el mundo entero. Y es interesante que en el libro del Apocalipsis, en el cuarto sello, en el capítulo 6, la Biblia profetiza que en esta explosión que puede haber próximamente, tal vez hoy en la noche, tal vez mañana, o tal vez el mes que entra, o tal vez en el año 2018, escuchen esto, el daño que va a causar. Esto fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan. Fue el último de los apóstoles de Cristo, murió de 95 años de edad, exiliado por el emperador Vespasiano en la isla de Patmos, que se encuentra junto al mar Egeo. Cuando ustedes vayan a Jerusalén o a Grecia, nunca se pierdan este viaje a la isla de Patmos. Ahí se encuentra la tumba donde murió el apóstol Juan y donde Dios le reveló el Apocalipsis, que significa descorrer el velo o correr la cortina, o Dios nos abre la ventana para que veamos el futuro de la humanidad. Y escuchen lo que dice Apocalipsis 6, versículo 8. Miré y un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, o el Hades. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con muerte y con las fieras de la tierra. Damas y caballeros, ¿cuántos habitantes poblamos el mundo actualmente? Aproximadamente somos 7.5 billones de personas en el mundo, de acuerdo al último almanaque. Aquí estamos hablando que la cuarta parte de la humanidad va a morir. ¿Saben cuántas personas hay desde Alaska hasta la Patagonia en el continente americano? No pasamos de las 1.500 millones de personas. Entonces estamos hablando que cuando esta guerra estalle, es lo más seguro que el continente americano vamos a desaparecer con todo y Querétaro. ¿Por qué les digo esto? Porque en la Biblia no aparece Querétaro. En la Biblia no aparecen los Estados Unidos de Norteamérica. A pesar de que desde 1945 Estados Unidos de Norteamérica ha tenido la supremacía militar, política y económica del mundo, compitiendo en la Guerra Fría con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del 52 al 90-91, Estados Unidos no aparece en la Biblia. Y lo más seguro es que, como en la Biblia aparecen las naciones que van a sobrevivir a la última guerra, son las naciones, la mayor parte de Europa, algunas de Asia y del Medio Oriente. El continente americano desaparece completamente. Así que, ¿verdad? Prepárate para encontrarte con tu Dios, y si es a través de una guerra nuclear, nosotros ya tenemos lista la maleta para irnos el día que sea. Dice la Biblia que ahora nosotros encontramos la tercera señal acerca de que nos encontramos en la recta final. Cuando el último zar de Rusia, Nicolás II, un misionero se acercó a él y le hizo esta pregunta, el zar: dime una prueba de que existe Dios. El misionero le dijo al último zar de Rusia, Nicolás II, Israel. Cuando el zar oyó la palabra Israel, comenzó a cuestionar desde luego al misionero con mucho más preguntas, y la mayor parte del mundo ignora que Israel, que es el tamaño de Nueva Jersey, Estados Unidos, es un botoncito en el Medio Oriente, rodeado por más de 20 naciones árabes con más de 25 millones de personas,
Es la única civilización étnica en la sociología, la única civilización que ha sobrevivido o sobrevenido a todos los babilonios, a los griegos, a los egipcios, a los caldeos. Todos han desaparecido en las arenas del desierto, pero Israel, el 14 de mayo del siglo pasado, de 1948, ante los ojos expectantes de la humanidad, en un solo día se constituye en el Estado libre, soberano e independiente de Israel, nombrando a David Ben-Gurión el primer ministro y convirtiéndose en el centro de la manzana de la discordia, principalmente Jerusalén, hasta el siglo XXI en que nos encontramos. En el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, capítulo 9, otro profeta hebreo se hizo esta profecía acerca de que Israel tenía algún día, después de ser exiliado, cuando el general Tito, hijo de Vespasiano, el emperador romano, en el año 70 después de Cristo, llegó a Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Arrasaron completamente Jerusalén. Escuchen esto, y desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo de 1948, los judíos fueron esparcidos por el mundo entero y se mezclaron con los españoles, con los italianos. Hay mexicanos judíos que no saben que son judíos, costarricenses, nicaragüenses, negritos, etíopes, etcétera, etcétera. Se dispersaron las 10 tribus que los asirios en el año 700 antes de Cristo se llevaron cautivos a Siria. Y esto es impresionante porque cuando este zar escuchó que el pueblo judío era una evidencia de la existencia de Dios, lo vamos realmente a comprobar. En primer lugar, ¿por qué Dios escoge a los judíos? Y si hubiéramos sido los mexicanos, ¿y por qué no los italianos? Y si hubieran sido los ticos de Costa Rica, los nicaragüenses, ¿y por qué no nos escogió a nosotros? La cuestión es lo siguiente: Dios en su soberanía escoge a un pueblo para formarlo sobrenaturalmente, porque el pueblo judío nació de la esposa de Abraham, Sara, cuando ella tenía 90 años y los ginecólogos le dijeron que era estéril. Abraham, ni con las pastillas que hay ahorita, podía Abraham, ¿verdad?, tener hijos. Y entonces Dios sobrenaturalmente, ¿verdad?, permite que Sara sea embarazada, y es la única nación que ha nacido por eso sobrenaturalmente, por el propósito que Dios tenía para enseñarnos al final de la historia. Entonces, en segundo lugar, Dios escoge a los judíos para que a través de ellos tuviéramos 66 libros que forman el compendio de las Sagradas Escrituras, y para que a través de los judíos, y no hubiera ninguna otra alteración, todos los autores de la Biblia, menos el doctor Lucas, que era gentil, eran todos hebreos. Número 3, Dios escoge a los judíos para que a través de este grupo étnico naciera el Mesías prometido, Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo hace su aparición en la escena mundial, Jesucristo tenía que demostrar que Él descendía genéticamente de Abraham y de Adán, para poder identificarse con todos nosotros. Esta es la razón por la cual cuando José y María estaban comprometidos y ya estaban listos para irse a Cancún de luna de miel, se le aparece un ángel a María y le dice: María, tu esposo no va a tener nada que ver en el embarazo que vas a tener. Ella se espantó y dijo: ¿cómo es posible que me pueda embarazar si José y yo estamos comprometidos? Y entonces el ángel, en el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo, le dicen a María: el santo ser que va a nacer en tu vientre será hijo del Altísimo, y le pondrás por nombre Yeshua, que significa Jesús el Salvador. Ahora bien, damas y caballeros, hasta 1954, escuchen muy bien, hasta 1954, cuando se descubre el ADN, la gente comienza a entender por qué José no se pudo meter con María. ¿Por qué el Hijo de Dios no podía nacer como tú y yo nacimos? Y entonces se descubre
que las mujeres tienen, tenemos 46 cromosomas los hombres y 46 cromosomas las mujeres, pero los cromosomas del óvulo o sexuales de la mujer son 23 cromosomas, y las 23 cromosomas del cromosoma o del esperma del varón, apúntalo. La mujer tiene 2 cromosomas XX, el hombre tiene cromosomas XY, y estas cromosomas son las que determinan el género masculino o femenino. Tú eres varón y yo soy varón porque mi padre, cuando tuvo relaciones con mi mamá, fue el cromosoma Y el que fertilizó el óvulo de mi mamá y nacimos varones. Y tú eres mujer porque el cromosoma X de tu papá fertilizó las 2X de tu mamá y naciste mujer. En otras palabras, las mujeres no tienen el cromosoma Y, solamente tienen 2X, el hombre tiene el Y. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La Biblia dice, cuando se descubren las leyes de la genética o de la herencia, en 1860 por Gregorio Mendel, que comenzó a hacer experimentos con chicharitos y que hay una transmisión de generación en generación, las uvas son uvas, las papayas son papayas, algo hay en la semilla, hay una información en las hormigas, en los gatos, que se transmite el color de los ojos, el tamaño, los minerales, en fin, todo lo que contiene codificado el ADN. Entonces se descubre cuando las leyes de la herencia que todos hemos heredado de nuestros padres el color de los ojos, unos las orejas de papalote de la abuelita, otros, ¿verdad?, hasta el carácter, eres igual de berrinchudo que tu papá. Entonces la ciencia corrobora que las leyes de la herencia están escondidas en el ADN. Ahora la Biblia es el único libro que nos dice que hemos heredado también algo espiritualmente. Porque somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, de acuerdo a la Biblia. Somos espíritu, tenemos un alma que es la mente, la voluntad, los sentimientos, el intelecto y el cuerpo, el envase que día a día, de acuerdo a la ley de la entropía, se está deshaciendo. Entonces la Biblia dice que hemos heredado una enfermedad, una infección, que William Shakespeare le quiso llamar el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases. No, si el Estado proletariado derriba a la burguesía, se va a justificar y va a haber igualdad y equidad en la sociedad. Sigmund Freud, no, el problema del ser humano es la infancia y la sexualidad de la infancia. Y todos han tratado de atribuirle alguna raíz a la razón por la cual nos comportamos como nos comportamos. La Biblia le llama pecado. En pecado hemos sido nacidos, Salmo 55, Romanos 3:23, y fuimos nacidos destituidos, muertos, lejos de la comunión con Dios. Desde Adán hasta nuestros días nacimos desconectados de la fuente de energía. Y como estamos desconectados de la fuente de energía, hemos buscado en el alma, en la mente, pues cosas altruistas y alcohólicos anónimos, marihuanos anónimos, psicología, psiquiatría, cientología, religiones, buscando alguna manera de poder otra vez reencontrarnos con algo que nos dice que trasciende nuestra capacidad pensante y que tiene que haber algo fuera de nosotros, pero como no sabemos qué es, aunque sabemos que trasciende, ese Dios al que muchos adoran sin conocerle es el que Jesucristo nos vino a revelar. Y hasta que tú encuentras a ese Dios que en tu alma, yo lo busqué en el comunismo, en la dialéctica materialista, lo busqué en la psicología, en la psiquiatría, me quería ir de monje budista a los Himalayas cuando tenía como 20 años, quería raparme y ser Hare Krishna también. En fin, ¿verdad? Todos buscamos algo, ¿por qué vivo? ¿Por qué existo? Y fue lo que Sócrates anticipó hace aproximadamente 2200 años. Pienso, luego existo. Existo, luego vivo. Vivo, tiene que haber una causa. Esta causa no está dentro de mí. Esta causa tiene que estar fuera de mí. Entonces, a esa causa fuera de mí le llamo el Dios desconocido. Al que las religiones adoran sin conocerle, es al que Jesucristo nos vino a reconciliar y hacernos regresar al corral de las ovejas. Esta es la maravillosa vida de Jesucristo. Y es cuando nosotros comenzamos a entender claramente por qué Jesucristo tenía que venir de los judíos. Escuchen esto. Tú vas a España y busca tu árbol genealógico. O busca de dónde viene el apellido Chipaltroco.
o el apellido X. Y vas a encontrar 4 o 5 generaciones, con excepción de los reyes de Holanda, de España, de Inglaterra, etcétera, etcétera, de Suecia. Hay muy poca gente que sabe quiénes fueron sus tatarabuelos. Se pierde completamente y se desvanece con la historia. Jesucristo es el único ser humano de quien se puede trazar su genealogía desde Adán en la Biblia. Cuando yo comencé a estudiar teología y me dieron el doctorado, me atribulaba: hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. ¿Para qué me sirve a mí? Hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. Y dije: no, le voy a voltear la página, enséñame otra cosa, le decía a mis maestros yo. Hasta que descubrí un día claramente por un maestro que me dijo: ¿sabes por qué Dios guarda las genealogías en Lucas y en Mateo de Jesucristo? Para que él pudiera demostrar con sus credenciales a los judíos y a los árabes que él venía y descendía de Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham: en Isaac te será la descendencia, no en Ismael, no en la tribu de los demás, a través de Judá de David de Salomón, y así vemos toda la genealogía hasta la Virgen María. Y la Virgen María descendía de Salomón, el hijo de David, que vino a través de Abraham, para que supiéramos nosotros que él era el Mesías prometido por Dios. Esto es maravilloso a los ojos de la Biblia. Pero veamos en Amós capítulo 9, esta profecía que contiene 3 puntos sobrenaturales. Y dice así, Amós 9, 14 y 15. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Edificarán las ciudades, las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos, comerán el fruto de ellos. Pueblos plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Cuando los judíos regresan casi después de 2000 años a la tierra de Israel, no había un solo árbol plantado. Era un desierto la tierra de Israel. A las 5:30 de la mañana, el 15 de mayo, horas después de que se establece por las Naciones Unidas, después del genocidio de los nazis, que regresen a su tierra, los atacan 1 hora después que se constituyen como Estado a través de las Naciones Unidas. Los árabes los atacan por primera vez. Y después vienen las guerras que vamos a ir viendo, pero cuando llegan los judíos no había árboles. En 2000 años, los pocos árabes, que le llaman palestinos, no sembraron ningún árbol. ¿Saben ustedes que en 1950, 2 años después de que ellos llegan a Israel, plantan en la obra de la ingeniería hidráulica más portentosa del siglo XX, 7 millones de árboles, olivos? En 2 años irrigan la tierra y plantan más árboles de los 6 millones de judíos que los nazis asesinaron en la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo dice claramente: traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y habitarán las ciudades que yo les he dado. Ahora bien, los plantaré y a nadie los va a arrancar. Cuando ellos llegan, los atacan. En el 52 los vuelven a atacar. En 1967, la guerra más portentosa, sorprendente y misteriosa de todas las milicias de Alejandro el Magno, de Napoleón Bonaparte, de Carlomagno, el general Schwarzkopf, que fue el general que dirigió la coalición en 1990-91 en la guerra del Golfo Pérsico, graduado de West Point. Escribe en sus memorias, lo puedes comprar por internet, el libro del general Schwarzkopf, lo que él dice: la guerra de los 6 días en Israel es la guerra más milagrosa, portentosa, sobrenatural que he leído y que jamás nadie puede jamás sobrepasar. ¿Qué pasó en la guerra de los 6 días en junio del 1 al 6 de 1967? El presidente Nasser, en aquel tiempo de Egipto, junta Jordania, Siria, Líbano, Irak, y les dice: aplastemos a los judíos, saquémoslos al mar Mediterráneo y terminemos con este problema de una vez y para siempre. Dios les salva milagrosamente
porque después de que Egipto, Siria, Irak y Jordania, con casi 500,000 de soldados, 2.800 tanques y 800 aviones rodean a Israel. Escuchen esto. En la ley de las probabilidades, los que les gustan las matemáticas, si nosotros somos ahorita 800 personas en este salón y nos rodea un ejército de 20,000 soldados, vamos a poner 5,000 ametralladoras y nosotros tenemos 50 ametralladoras. En la ley de las probabilidades, ¿qué probabilidades tendríamos de salir vivos? Yo les voy a decir cuántas. 10 a la 12ª potencia. Infinito. Escuchen, son las mismas probabilidades que Israel tenía en 1967 para que salieran vivos. ¿Qué sucedió? El 2 de junio, un sargento iraquí se comunica con uno de Libia, de Líbano, y le comienza a transmitir un mensaje del ataque contra Israel. La intercepción que tenían los judíos ya en ese tiempo, porque son los amos de la aviación todavía, los mejores pilotos del mundo, más que los norteamericanos, que los ingleses y que los rusos, son los pilotos judíos ahorita, interceptan este mensaje y los aviones judíos, el F-16, se suben 6 pilotos el 2 de junio y a las 4:30 de la mañana, cuando estaban soñando todavía en el Calimán los egipcios y los sirios y los iraquíes, bombardean sus aeropuertos y acaban completamente con toda la aviación de todos ellos. El 4 de junio los judíos dominaban el aire, lanzan todos los tanques y el 6 de junio se encontraban en la península del Sinaí, en las colinas del Golán, al norte del mar de Galilea, y habían reconquistado por primera vez Jerusalén, la parte occidental y la parte oriental. El general Moshe Dayan, que fue el que dirigió esta operación de guerra, se levanta, ¿verdad?, alaban a Jehová y le dan gracias a Dios, y las Naciones Unidas les mandan un mensaje: por favor, retírense de la colina del Golán, retírense de Egipto, porque si no se arma otra guerra y vamos a partir Jerusalén en 2 secciones. Se pueden quedar con la parte oriental, que es el Muro de los Lamentos, donde están ahorita, y en la parte occidental, que es donde están los musulmanes con la mezquita de Omar. Desde 1948 hasta el 67 habían tenido el control otra vez de Jerusalén. Damas y caballeros, qué impresionante que hayan terminado la guerra en estos 6 días. ¿Saben por qué acabaron el 6º día? Porque el 7º tenían que descansar. Hasta eso, ¿verdad? Fue algo irónico completamente. Ahora, después se levanta Yasser Arafat, se levanta Hezbollah, se levanta Hamas, se levantan todos los grupos terroristas, los han bombardeado, los han tratado de sacar. Nunca desde el 48, escuchen esto, los medios de comunicación te pueden decir muchas cosas, nunca desde el 48 Israel ha comenzado una sola guerra. Siempre han sido defendidos por Estados Unidos o por las mismas armas que ellos tienen, pero nunca han sido ellos los agresores. ¿Por qué? Porque el juramento de Yasser Arafat y de Mahmoud Hamas antier dijo: nosotros no vamos a tolerar que Jerusalén sea la capital de los judíos, es la capital de los palestinos, y daremos nuestra vida por ellos. Y así dice la Biblia que va a terminar la historia humana en Jerusalén. Escuchen lo que dice Zacarías, capítulo 12, otro profeta de hace 2600 años. Dice en Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3. Pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos del alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos y todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esto fue escrito hace 2500 años, cuando ellos no habían sido todavía dispersados, cuando no habían regresado otra vez, pero estaba el profeta diciendo que Jerusalén sería la mecha que encendiera la tercera guerra mundial. ¿Y en qué año estamos? 2017. ¿Y cuál es ahorita la manzana de la discordia en el mundo? Jerusalén. Damas y caballeros, aquí está. Aquí está la palabra de Dios. Exactamente cada siglo, cada año, cada década que
que pasan los acontecimientos científicos relevantes, tecnológicos, geopolíticos, la Biblia se adelanta para demostrarnos que solo Dios puede darnos el futuro y asegurarnos con la exactitud del 100% que en 2000 años que la Biblia existe, nunca ha habido nadie que pueda atacarla o decir, hay una contradicción. Cuando esa persona, tarde o temprano, descubre que su problema es de él, es mental, no entiendes por qué es la mente de Dios. Y cuando estudias teología, descubres la razón de por qué Dios hace las cosas que hace. Y esto es maravilloso, porque nos encontramos precisamente al final de esta historia, cuando en cualquier momento la historia va a terminar. Y cuando tu tiempo y tu vida ya no tienes más oportunidad de poder decirle a Dios, perdona mis pecados, entra en mi corazón, te recibe como mi Señor y Salvador. Tal vez hoy es para muchos de ustedes la última vez que Dios les ha hablado. Y no es como me dijo un ateo hace algunos años, oiga señor, doctor Alducin, es que yo necesito más evidencias de que existe Dios. Dije, son las mismas palabras que dijo Carlos Sagan antes de morir, el ateo astrónomo. Es que si hubiera más evidencias de que Dios existe, creería en Dios. Le dije, agarre un libro de genética por el amor de Dios y vea que el ADN no puede ser, es imposible que pueda existir información sin una inteligencia. ¿Cómo es posible que cada ADN de cada célula de nuestro cuerpo contenga 50 enciclopedias británicas de información? ¿Quién puso esa información dentro de nosotros? ¿Chita? Por el amor de Dios, Virgen del Socorro. Damas y caballeros, señores ateos que nos visitan, llegamos a un punto de la historia donde profesando ser sabios se hacen necios. Ahí me han atacado. ¿Usted cree que de los que creen que Adán y Eva dijo, oye, cabeza de aguacate? Tenemos más de un siglo enseñando una mentira a nuestros estudiantes en la universidad, que venimos de la evolución y que somos animales. Y si es así, no necesitamos un salvador, no necesitamos reglas morales, ni un código de conducta, no necesitamos 10 mandamientos, porque en ese momento le dije a ateo, tú eres tu Dios, y tú haces tus propios mandamientos, y no te atrevas a decirle a tu hijo, no fumes marihuana, o no te acuestes, hija, con esa persona antes de casarte, porque tú tienes tu moral, él tiene su moral, y entonces todos somos dioses. No hay una verdad, ni una equidad, ni un código de conducta absoluto al cual podamos nosotros tener como punto de referencia. Nos convertimos en dioses. Y esta es la razón por la cual estamos a punto de destruirnos. Porque no hemos querido entender que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Que hace 2000 años murió su Hijo en una cruz. Y dio su sangre y fue coronado con espinas. Sus manos y sus pies sangraban. Y ahí en la agonía más grande Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo es la personalidad más impactante de la historia. A ver, ¿de quién se celebra su nacimiento como ahora en Navidad? ¿De Buda? ¿De Mahoma? ¿De Hare Krishna? ¿De Mahatma Gandhi? ¿De Zoroastro? Dime tú, tu gallito giro, como dicen en Querétaro. ¿De qué otro hombre se paran todo y todo se convierte? Hasta los ateos no van a trabajar. O sabemos que no nació el 24 de diciembre, pero es como el Día del Padre que escogen cualquier día, el Día de la Madre, el Día de etcétera, etcétera. Se escogió el 24 de diciembre. ¿Qué importa el día si no nace en tu corazón? Pero además de eso, ¿de qué otro hombre se celebra su muerte como en Semana Santa? ¿De tu tío? ¿De Nietzsche? ¿De Sartre? ¿De Bertrand Russell? ¿De Richard Dawkins? El ateo que está ahorita de moda, que escribió puras, yo le llamo marihuanadas. A ese grado hemos llegado en la humanidad de tontería. Tenemos más de un siglo creyendo, insistiendo que venimos de los animales, cuando no hay pruebas científicas, ni físicas, ni genéticas, ni biológicas de ello. ¿Pero por qué insistimos? Por el orgullo intelectual, la soberbia del hombre. Es la que te impide venir a la cruz, hincarte en esta mañana y darle tu vida al Salvador. Y los días los tenemos contados, damas y caballeros. Ya no podemos pasar ningún día más sin que entendamos que viene el día del juicio. El juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Prepárate para encontrarte con tu Dios. No quisieran muchos de ustedes en esta mañana venir a la cruz. Yo invito a muchos de ustedes en esta mañana que se acerquen al Señor, al Dios de la Biblia, al Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob,
al Dios y Padre de Jesucristo, que lo resucitó a los 3 días y que anhela tener comunión contigo. Una relación personal, viva, dinámica, orgánica con tu alma, para que tú descubras que hay algo más que hacer dinero, hay algo más que el sexo, más que el hedonismo y los placeres. Nunca encontrarás la paz, por más rico que seas, por más político y diputado y gobernador que te hagan y presidente de la República. Llegarás como un artista, el deportista más famoso, la artista más famosa, Miss Querétaro, Miss Mundo, Miss Universo, lo que tú me quieras decir. Al final encontrarás el vacío en tu alma que persiste. Como dijo Madonna hace 6 meses, tengo miedo de pasar los 55 años de edad y no tener la adrenalina de un público que me adore, porque se me va a acabar. Y así como se le acabó a Michael Jackson, Elvis Presley, a los políticos, deportistas, llega un momento en la vida en el que ya dices, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque fuimos creados con ese vacío que solo Cristo lo puede llenar. Y Él puede entrar a tu vida en esta mañana, porque Él le has abierto la puerta al comunismo, a la dianética, a la cientología, al Himalaya, al ateísmo, al agnosticismo, al escepticismo. Ábrele la puerta a Jesús. No pierdes nada. Él viene para darte vida y vida en abundancia. Tú ábrele bien, Señor Jesús. Vamos a inclinar nuestra cabeza algunos instantes y ahí desde tu lugar dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, una pecadora, y que no puedo hacer nada con mis pecados, porque yo no me puedo lavar a mí mismo, ni tengo el poder para cambiar de vivir. Creo que en esa cruz derramaste tu sangre preciosa hace 2000 años, y como creo que resucitaste de los muertos a los 3 días, te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por haber pagado en mi lugar la cuenta pendiente de pecado que tenía contigo y que nada ni nadie la podía borrar más que tu sangre preciosa. Gracias por entrar a mi vida. Quiero conocer la verdad. Quiero ser libre. Quiero morir en paz, sabiendo que si hoy mismo me llamas a casa, tengo la seguridad de irme contigo, no porque lo merezca, sino porque tú diste tu vida en mi lugar. Te doy gracias por el poder que ahora me das en el Espíritu Santo para comprender las cosas profundas de tu mente y entender que separado de ti nunca podré hacer nada. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este libro maravilloso. Gracias, Señor. Todas las personas que en esta mañana hayan hecho esta oración, no hay ninguna persona que Cristo haya llamado a escondidas. Todas las personas que Jesús las llamó públicamente. Saqueo, el chaparrito, bájate del árbol y sígueme. Mateo, déjame tu mesa de impuestos y sígueme. Los pescadores, vengan y síganme. Dejando sus redes, le siguieron. Si tú en esta mañana acabas de hacer esta oración por primera vez, invitando a Jesucristo a tu vida, ahí desde tu lugar, yo te invito a que te pongas de pie. Párense todos los que hicieron esta oración por primera vez. Gracias a Dios. No cuánta gente. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias a Dios. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Qué lindos jóvenes. Gracias. Oh, jóvenes, acuérdense de su juventud. Acuérdense de Dios en los días de su juventud. Qué lindo los jóvenes que se van a recibir a Cristo. Los matrimonios se pararon de la mano juntos. Que Dios los bendiga, gracias a Dios. Los viejitos, gracias a Dios, que Dios los bendiga. Ya tienen la visa hoy en la noche para el otro lado. Garantizada por la sangre de Jesucristo. Gracias a Dios. Dios te bendiga también, gracias a Dios. Gracias por tu vida. Dichosos y felices los pobres en espíritu, porque ustedes verán a Dios. Dichosos y felices todos ustedes que son misericordiosos y que no ven a la gente como tus intereses o como personas para ser usadas, sino que vemos a la gente como almas necesitadas que necesitan a Cristo.
Y dichosos y felices seas cuando te persigan y cuando la gente se burle de ti porque eres cristiano. No te amedrentes, al revés, gózate, porque así persiguieron a los profetas, a los apóstoles y al Hijo de Dios. Si a Él hicieron eso, ¿qué nos pasará a nosotros? Gocémonos y alegrémonos cuando en el nombre de Jesús somos perseguidos, porque grande es el galardón que Dios tiene para ustedes en los cielos. Que tengan mucha paz y que Dios les bendiga. Anh ai mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại ngâm tương tư ông tầm bà mũi xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm ôm lời, chỉ nghĩ đến em thôi, đó là do anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi. Anh đã yêu rồi, anh đã yêu rồi, anh đã yêu em mất rồi. Anh ai mơ mộng mình thứ xa xôi, không màng về tình ái muôn nơi, sống cho là trọn kiếp đây thôi, đâu quan tâm gì chuyện đời. Thế mà lại nằm tương tư ông tầm bà mũi xe tơ, đêm nằm trộm nhớ mơ mơ về ai. Thì ra anh yêu rồi, từ ánh mắt nụ cười, từ đôi môi gọi mưa sao xuyến lòng anh. Thì ra mê em rồi, ngày hay đêm
we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution.